Y ayer hablábamos de la importancia y la profundidad de María, del reto que ella tuvo que afrontar a sus 14 años, aún incierto, algo que ella desconocía, algo que ella no tenía certeza de que iba a terminar. Se estaba jugando la vida, estaba arriesgándose. Acordémonos de que el adulterio para los judíos era pena de muerte, era lapidación en la picota pública, en la plaza pública, era morir apiedrado. Pero ella confió en el plan divino, en el propósito de Dios. Hablábamos de Zacarías y hablábamos de cómo nosotros a veces fallamos. Algo muy importante es cuando Dios tiene un propósito, un proyecto en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que hemos venido hablando en las novenas. Cuando Dios plaza, cuando Dios proyecta, cuando Dios te entrega un proyecto, una misión en la vida, por más que nosotros no queramos hacerlo, siempre Dios nos conduce al mismo camino. ¿Qué es lo que sucede? Que andamos en la vida muchos años sin saber, sin encontrar cuál es ese camino. Vamos por un camino, vamos por el otro, creemos que es este, creemos que es el otro. Una de las frases que hemos utilizado en las novenas es lo que es la voluntad del Señor y lo que es la voluntad del hombre. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre, y los caminos del hombre no son los caminos de Dios. No, y como nos les trajeron paleta. Vamos a pedirle que en la administración que nos mande paletas. Ayer en teoría dieron paletas, hoy no. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre, y los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Eso, ahora sí están más enérgicos. Ahorita salen y se comen un churrasco y un pollito y cogen fuerza. Cuando nosotros tenemos una misión, así no la sepamos, es algo que Dios nos va guiando, nos va llevando por el camino. Y hay algo maravilloso que se llama la gracia. Por eso el ángel le dice a María: tú eres la llena de gracia, tú eres la llena del poder divino, del poder de Dios. Por eso el valor de la Virgen María es tan importante. Y cuando ella se abalanza y recibe y dice: hágase tu palabra, yo soy la esclava del Señor. Ser esclavos del Señor, hacer la voluntad de Dios, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque no es mi voluntad. Y hacer la voluntad de Dios muchas veces es de sacrificio, de pruebas difíciles, de dolores, de sufrimientos, de enfermedades, de ruinas, de momentos de angustia, de momentos de que no vamos a saber qué va a suceder, que hoy tenemos y mañana no sabemos. Así como la Virgen María lo pensaba para decírselo a José, que eso lo hablábamos ayer y José les daba risa, que decíamos: no, José, mire, sí, vino el ángel y me dijo pues, que iba a quedar preñada, sí, y ya mañana pues ya estoy preñada, ya qué vamos a hacer. Y claro, José en su mente humana no iba a creer eso, hasta que el ángel se le apareció, el ángel Gabriel, y le explicó cómo iba a hacer las cosas. A veces Dios no nos da esa certeza de enviarnos un ángel y decirnos: mire, este es el camino, por aquí es, aquí camine de esta forma. Pero Dios nos da algo que se llama inteligencia, sabiduría, oración. Y a través de esa sabiduría, de esa oración, Dios nos fortalece, Dios nos va llevando, Dios nos va guiando, y nosotros vamos aprendiendo cómo ir haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es fácil. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, le decía al Señor: si tú quieres, Señor, quítame este cáliz de mi boca, pero que no se haga mi voluntad, mas tu voluntad se haga. Es difícil seguir a Dios, no es fácil. Jesús lo mostraba y lo decía: el camino de Dios no es fácil, pero la seguridad es que vamos a triunfar, la seguridad es que vamos a pasar sobre cualquier prueba humana, física, económica, espiritual, de salud, familiar, sentimental. Cualquier cosa con Cristo lo podemos superar. ¿Por qué? Porque Él fue el único que se encarnó, nació, vino a la vida para darnos la libertad, la paz,
la liberación. Dios que se encarna en un ser humano para darnos la vida eterna. El único que liberó, el único que sanó, el único que resucitó muertos, el único que venció a la muerte, ese es Jesús. Y eso es lo que hoy nos está dando en ese plan de vida, en ese proyecto que cada uno Dios ha puesto. Uno será trabajar, otro será madre de hogar, otro será estudiar, otros ya estar pensionado, pensionada, con una enfermedad, con una pena por un hijo, por una hija, por un familiar. La vida no es fácil. Y a María no le tocó fácil, porque en unas cuantas horas vivió una angustia terrible, pero también tenía una paz y tenía una seguridad de que el ángel del Señor Gabriel la había visitado y le había dado una profecía de que el hijo que ella estaba esperando es el Hijo de Dios, que iba a reinar por siempre y para siempre a su pueblo, a nosotros. Y ella tomó el reto y fue bendecida. Por eso el privilegio de tener a nosotros, a María como madre, es muy grande, porque ella aceptó la voluntad del Señor, ser esclavo. ¿Esclavo qué es? Incondicional, lo que diga el Señor. Acordémonos cuando hubo la esclavitud, que ni siquiera la vida de la persona le pertenecía a esa persona. El dueño de esa persona decidía si vivía o moría en la esclavitud, hace 200, 300, 500 años. Y entregarnos completamente a Dios es muy difícil, porque siempre hay una parte dentro de nosotros: no, Señor, déjeme, yo hago tal cosa. No, es que esto me gusta. No, es que no quiero renunciar al pecado. No, es que no quiero cambiar esto. Ay, es que me gusta la cervecita. Ay, es que me gusta esto y lo otro. La mentira, la rabia. Hay tantas cosas que están dentro de nosotros, que luchamos a diario por seguir a Dios, y solo Él nos puede ayudar, nos puede transformar y nos puede dar esa fuerza. Por eso nosotros tenemos que ver la llena de gracia, que es ese poder que nosotros tenemos que pedir a Dios. ¿Qué hacía San Pablo? San Pablo tenía unas luchas internas, porque él tenía muchos conflictos interiores, y tenía muchas pruebas, momentos difíciles, y él pedía la gracia de Dios. Solo la gracia de Jesús, solo la gracia de Dios nos basta. Cuando nosotros estemos en pruebas, en momentos difíciles, cuando nosotros estemos en ese camino del Señor, siendo esclavos realmente de Dios, para hacer la obra de Dios, para recibir esa bendición como lo recibió la Virgen María, nosotros tenemos que pedir algo que es sobrenatural. La Virgen aguantó ese voltaje, José aguantó ese voltaje, Jesús, los apóstoles y los mártires aguantaron ese voltaje por la gracia de Dios. Un poder sobrenatural que Dios nos da, que es la fe, la confianza, la seguridad de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Ni la ruina, ni la miseria, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el demonio, ni las fuerzas del mal, ni nada de lo negativo en este mundo. Podemos sufrir, podemos vivir momentos difíciles, pero nosotros vamos a triunfar material y espiritualmente. Eso es lo que se revela en María, eso es lo que nos trae María a Jesús, y es la prueba de que Dios está con nosotros, de que Dios es ayer, hoy y siempre, y que Él quiere hacer una transformación en nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿será que nosotros podemos ser esclavos de Dios? ¿Será que nosotros podemos negarnos a nosotros mismos como Jesús lo hizo y aceptar la voluntad de Dios? Esa es la cuestión. Eso es lo que en esta Navidad el Señor nos quiere reflexionar y nos quiere dar para hacer esos milagros que tanto le pedimos. Ahorita nosotros hacemos unas listas de propósitos: vamos a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, voy a comprar, voy a hacer, voy a viajar, voy a tener. Todo eso es importante, todo Dios lo da, porque Dios es poderoso, porque para Dios no hay nada. No, pero con esa moral sí. Imposible. Grave, grave, porque para Dios no hay nada imposible. Y si creemos en Él, Él todo nos lo da.
pero lo que Él quiere es el corazón de nosotros, que nosotros nos entreguemos totalmente a Él, como lo hizo la Virgen María, y así Jesús va a nacer en nosotros y va a haber esa transformación y ese cambio, y la salvación va a llegar a nosotros. Sigamos en la Santa Eucaristía por nuestro Señor Jesucristo. Amén.